Si me acompañan abriendo la copia que tienen en sus manos de la palabra del Señor, en Gálatas capítulo 5, y vamos a leer a partir del versículo 22 y versículo 23. La palabra del Señor nos dice así: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva, es eficaz. Tu palabra es como un espejo, Señor, en el cual podemos vernos, Señor, porque tú nos revelas lo que hay en nuestro corazón, pero también podemos verte a ti, Señor. Y te pedimos que en esta mañana, Señor, tú hables a nuestra vida. Tú conoces nuestro corazón, tú conoces aquellas cosas, Señor, que se interponen para que podamos hacer tu voluntad. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a vivir conforme a ti. El anhelo de nuestro corazón es vivir conforme a ti, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues el Señor nos ha mostrado en su palabra que la clave para que nosotros no vivamos cumpliendo los deseos de nuestra carne, los malos deseos de nuestra naturaleza pecaminosa, es aprender, y esa es la clave, aprender a dejarnos guiar por el Espíritu. Porque el Espíritu Santo continuamente produce en nosotros el deseo de obedecer a Dios. El Espíritu Santo también produce en nosotros el deseo de apartarnos del pecado, el deseo de imitar a Cristo. Y cuando somos tentados, el Espíritu Santo no permite que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar. Y no solamente eso, sino que juntamente cuando llega la tentación, nos provee una puerta de escape para que nosotros podamos huir, para que nosotros podamos resistir al pecado. Pero además, el Espíritu Santo pone a nuestra disposición su poder invencible para que podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Así que no solamente pone en nosotros el querer, sino que pone también el poder para hacer su voluntad. Efesios 1:20 nos dice que este poder que Dios ha puesto a nuestra disposición, fíjate bien, es el mismo poder que obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. ¿Puedes imaginar el poder que es necesario para levantar a alguien de entre los muertos? Pues ese es el poder que Dios ha puesto a nuestra disposición para que podamos vivir en obediencia a Él. Ahora bien, eso no quiere decir que de una manera automática, sin nuestro esfuerzo, vamos a andar por el Espíritu. Nosotros tenemos que decidir obedecer ese deseo que el Espíritu pone en nosotros por hacer la voluntad de Dios. Nosotros, no el Espíritu Santo, nosotros tenemos que tomar la puerta de escape que el Espíritu Santo nos provee para huir de la tentación. Nosotros tenemos que decidir hacer la voluntad de Dios buscando, descansando y dependiendo de su poder que está disponible para obedecer al Señor, que está disponible para producir el fruto del Espíritu, que está disponible para negarnos a hacer las obras de nuestra carne. Jamás debemos olvidar que el Espíritu Santo no actúa sin nosotros en nuestra vida. Más bien, el Espíritu Santo actúa en nosotros y con nosotros. Y por eso es que el apóstol Pablo nos dice en Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13, nos dice: ocúpense, fíjate bien, en su salvación con temor y temblor. Fíjate bien por qué.
porque Dios es el que obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Observa que nosotros tenemos que ocuparnos en nuestra salvación, en la salvación que Dios ya nos ha dado en Cristo. Tenemos que ocuparnos, tenemos que trabajar, tenemos que dedicarnos y esforzarnos, porque Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer para hacer su voluntad. El propósito de Dios es ir formando en nosotros el carácter de Cristo. Ese es su propósito. Formar en nosotros el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Su propósito es que te parezcas cada vez más a su Hijo Jesucristo. Romanos 8:29 nos dice eso. Romanos 8:29 nos dice que a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que entonces en la medida en que nosotros contemplamos la gloria de Jesucristo revelada en su palabra, y nos esforzamos en el poder del Espíritu por imitar a Cristo, el Espíritu Santo irá transformando paulatinamente. Esto no sucede de la noche a la mañana. Irá transformando paulatinamente nuestro carácter para que nos parezcamos cada vez más a Cristo. Cristo es el modelo. Cristo es aquel que estamos siguiendo. Cristo es el modelo perfecto del fruto del Espíritu, porque Cristo anduvo de manera perfecta en el Espíritu. De tal manera que en Cristo el fruto del Espíritu se ve de manera perfecta en toda su gloria, en toda su plenitud, en toda su perfección. Pero a diferencia de nosotros, que experimentamos, como nos ha dicho el apóstol Pablo, que experimentamos una lucha dentro de nosotros entre los deseos de nuestra carne y el deseo del Espíritu, Cristo no tenía esa lucha. Cristo no tenía esa lucha. Cristo jamás tuvo esa lucha, porque Él no heredó una naturaleza corrompida. Él no tuvo deseos pecaminosos, pero aún así, al vivir bajo la dirección del Espíritu, en obediencia perfecta al Espíritu, entonces Él produjo de una manera perfecta amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y dominio propio. Así que entonces, entre más demos el fruto del Espíritu, más nos estaremos pareciendo al Señor Jesucristo. Hoy vamos a comenzar entonces a estudiar el fruto del Espíritu. Y lo primero que necesitamos hacer es definir el fruto del Espíritu, para entonces después comenzar a estudiar el fruto del Espíritu. Así que vamos a definir el fruto del Espíritu en primer lugar. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Y a fin de poder definir el fruto del Espíritu, yo quiero descomponer esa expresión, el fruto del Espíritu, en dos partes. La primera parte de esa expresión, el fruto del Espíritu, está formada por el artículo masculino singular el y el sustantivo singular fruto. Notemos allí que el Señor no dice los frutos del Espíritu. Hay una lista de 9, pero no dice que son los frutos del Espíritu. Dice es el fruto del Espíritu singular. Así que ¿cuántos frutos del Espíritu hay? 1. Un fruto del Espíritu. Por lo tanto, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, el dominio propio, no son los frutos del Espíritu, son el fruto del Espíritu.
Eso significa entonces que si nosotros vamos a producir el fruto del Espíritu, significa entonces que vamos a vivir produciendo en nuestra vida amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Entendemos que no vamos a producir todas esas cualidades espirituales de carácter, porque eso es lo que son. Si tú te fijas, tienen que ver con el carácter. Y no los vamos a producir de una manera perfecta mientras estemos de este lado de la eternidad. Tampoco los vamos a producir de una manera uniforme, es decir, en la misma medida cada uno de estos componentes, pero debemos vivir esforzándonos en el poder del Espíritu por crecer en cada una de estas virtudes. Por otro lado, también es muy significativo que el Señor haya usado esta metáfora. La metáfora, fíjate bien, de un fruto. Y es muy significativo porque un fruto es una señal y una evidencia de que un árbol está vivo, ¿no es cierto? Un árbol vivo produce frutos. Un árbol muerto no puede producir frutos. Así que entonces el fruto es evidencia de que ese árbol está vivo. Pues de la misma manera, el fruto del Espíritu es algo que solamente aquellos que están vivos espiritualmente, solamente los cristianos genuinos podemos producir, porque los cristianos genuinos tenemos la vida de Dios en nosotros. Jesús mismo dijo en Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, fíjate bien, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ha pasado de muerte a vida. Si tú has oído la palabra de Dios, el evangelio de la salvación, y tú has creído, tú has pasado de muerte a vida. Eso significa una cosa, eso significa que antes de creer en Él estabas muerto. Pero si has creído en Él, ahora tienes vida. Y eso es lo mismo que nos dice Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 nos dice que nosotros, que el Señor los dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Y no solamente eso, sino que además en Efesios 1:13 nos asegura que en Cristo también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fíjate bien, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y por eso es que Jesús dijo en Juan 15:16, yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto. Así que entonces los cristianos somos los únicos que podemos dar el fruto del Espíritu, porque hemos nacido de Dios y porque tenemos el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros. Pero ¿cuál es la fuente de ese fruto? Y eso nos trae a la segunda parte de la frase, de la expresión, el fruto del Espíritu. ¿Cuál es la fuente de ese fruto? Nos dice allí que es el fruto de ¿quién? Del Espíritu. Es el fruto del Espíritu. En otras palabras, es el fruto que produce el Espíritu Santo. Eso significa que nosotros no lo podemos producir por nosotros mismos. No lo podemos producir con nuestra propia habilidad, con nuestras propias fuerzas, con nuestro propio esfuerzo. Es el Espíritu quien lo produce. De allí que entonces el fruto del Espíritu, fíjate bien, no son virtudes humanas. Dios no nos dice, ve y produce en tus propias fuerzas el fruto del Espíritu. Sería una contradicción. El fruto lo produce el Espíritu en nosotros. Son cualidades sobrenaturales que solamente el Espíritu de Dios puede producir en nosotros. Ahora bien, eso no significa
que nosotros permanecemos pasivos nuevamente, que nosotros no hacemos nada y que de repente un día nos despertamos en la mañana y el fruto del Espíritu fluye en nosotros de una manera natural, espontánea, sin que nos demos cuenta, sin nuestro esfuerzo, como por arte de magia. No sucederá así. Más bien, el Espíritu Santo produce su fruto en nosotros, fíjate bien, en la medida, y solo en la medida, en que nosotros cooperamos con Él. En la medida en que tú cooperes con Él, Él producirá su fruto en ti. En la medida en que no cooperes con Él, en la medida en que te resistas a Él, en esa medida también no producirás el fruto del Espíritu. Pero ¿cómo? ¿Cómo cooperamos con el Espíritu Santo? ¿Cómo cooperamos con Él? En primer lugar, permaneciendo en comunión con Cristo. No puedes producir el Espíritu si no permaneces en comunión con Cristo. Jesús mismo nos dijo en Juan capítulo 15, versículos 4 a 5, en la nueva versión internacional, lo dijo así: así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma. ¿Cuántas ramas? Ninguna rama puede producir fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid, dijo Jesús, y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, ese, el que permanece en mí y yo en él, ese dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Así que entonces, si tú quieres dar el fruto del Espíritu, debes permanecer en una comunión continua con Cristo. Contemplando, fíjate bien, contemplando y admirando el carácter de Cristo, las perfecciones de Cristo reveladas en las Escrituras, y pidiéndole al Señor que te cambie y que te moldee, que cambie y moldee tu carácter para que te parezcas cada vez más a Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso es tan importante la palabra, porque Dios obra por medio de su palabra, y a través de su palabra vemos el carácter de Cristo. A través de su palabra entendemos cómo debemos imitar a Cristo, y nosotros podemos pedirle: Señor, yo no puedo hacer esto en mis propias fuerzas, yo necesito tu poder, yo necesito tu habilidad para poder hacerlo. Pero en segundo lugar, cooperamos con el Espíritu pidiendo su poder, fíjate bien, pidiendo su poder, pero obedeciendo, confiados en que Él nos ha dado el poder que necesitamos para obedecerle. No vas a sentir una energía corriendo por tu cuerpo. No vas a sentir algo místico. Tú le dices: Señor, yo te quiero obedecer. ¿Y qué es lo que haces? Empiezas a obedecer confiando en que su poder está disponible y está operando en ti para que tú puedas vivir en obediencia a Él. Romanos 8:11 nos dice que el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes. El que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes. Y por eso entonces el apóstol Pablo dijo en Colosenses 1:29: trabajo esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Observa que el apóstol Pablo dice que él trabajaba, que él se esforzaba, que él se estiraba, pero esforzándose según el poder de Dios que actuaba poderosamente en él. Y eso es lo que tenemos que hacer. Debemos esforzarnos por producir el fruto del Espíritu y crecer continuamente en el fruto del Espíritu, sabiendo que mientras nos estamos esforzando, es su poder
el que está obrando poderosamente en nosotros para producir y para perfeccionar progresivamente ese fruto suyo en cada uno de nosotros. Así que entonces tenemos que empezar entendiendo qué es el fruto del Espíritu. Pero en segundo lugar tenemos nosotros que describir ese fruto del Espíritu. Y se nos trae a nuestro segundo punto, que es la descripción del fruto del Espíritu. El Espíritu Santo nos presenta 9 virtudes o 9 cualidades que componen este fruto suyo. Y hoy nos vamos a enfocar exclusivamente en la primera, que es el amor. El amor. El fruto del Espíritu es, número 1, amor. Ahora bien, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó en Mateo 22, versículos 37 al 40, que el grande y primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Así que entonces el mandamiento es que debemos amar al Señor con todo nuestro ser, y como resultado vamos a amar a nuestro prójimo, especialmente a nuestros hermanos en Cristo. El apóstol Juan nos dijo en su primera carta, capítulo 4, versículos 7 al 8, nos dice: amados, fíjate bien, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así que entonces Dios es amor. Por lo tanto, todos aquellos, por cuanto Dios es amor, todos aquellos que hemos nacido de Dios, el Espíritu, Dios ha derramado en nuestros corazones su amor por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces debemos andar en amor, como Él es amor. Nosotros debemos imitarlo y andar en amor. Jesús nos ordenó, por eso en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, un mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos por los otros. ¿Te das cuenta? Aquello que define, que identifica, que señala, que marca, que evidencia a los cristianos genuinos es que nos amemos los unos a los otros. No sirve de nada todo el conocimiento que tú puedas tener. Puedes ser el más experto y tener grados académicos en conocimiento bíblico. Pero si no tienes amor, eso no te sirve absolutamente de nada. No conoces a Dios. Y hoy en día muchos cristianos están buscando el conocimiento, los grados académicos, y no conocen a Dios. Conocimiento bíblico no es sinónimo de que conoces a Dios. Él dice claramente allí que si nosotros no amamos, no conocemos a Dios. Conocemos acerca de Dios, pero no conocemos a Dios. Así que entonces el amor no es opcional para el cristiano. No es opcional para el cristiano. Es algo que lo define, es algo que lo caracteriza. El apóstol Pablo ya nos ha dicho en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículo 6, nos ha dicho que la fe obra por amor, ¿no es cierto? Escucha eso, la fe obra por amor. Así que si tú tienes fe genuina, la fe que salva va a producir obras. Y una de esas obras es el amor. Va a obrar a través del amor. Se hace evidente, se hace visible por medio del amor. Y es por eso que el apóstol Juan nos dice en su primera carta, capítulo 3, versículo 14, nos advierte, fíjate bien, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Fíjate, no dice porque vas a una iglesia cristiana. No dice porque tienes grados académicos. Porque eres un experto
memorizador de versículos bíblicos. No dice eso. ¿Cómo sabes que has pasado de muerte a vida? Porque amamos a los hermanos. El que no ama, permanece en muerte. No es un cristiano genuino. El que no ama permanece en muerte. Así que entonces el cristiano genuino produce el amor que es fruto del Espíritu como una evidencia de su fe, de que ha creído. Es el resultado natural de que ha creído en Cristo. De hecho, el apóstol Juan también nos dice en capítulo 4, versículo 20-21, nos advierte que si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Es un mentiroso porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, pues no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este es el mandamiento que tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. No están separados, ¿eh? No puedes amar a Dios y decir, yo amo a Dios, pero no amo a mis hermanos. Eso no existe. El que ama a Dios, el mandamiento es que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Así que entonces nuestro amor a Dios, si es genuino, irá de la mano de nuestro amor por nuestro prójimo y en especial por nuestros hermanos en Cristo, porque el Espíritu Santo producirá en nosotros su amor en la medida en que nosotros andemos bajo su dirección. Pero como ya hemos dicho en otras ocasiones, el amor cristiano es mucho más que solamente el sentimiento de cariño o de afecto que podemos sentir por un hermano en Cristo. El amor se muestra en acciones, no solamente en sentimientos. El apóstol Juan nos dice en su primera carta, capítulo 3, versículos 16 al 18, nos dice, en esto conocemos el amor, en que Él, hablando de Cristo, Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y nos pone una manera práctica de cómo lo podemos hacer. No significa que te vas a morir por el hermano. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo, ese es un ejemplo, y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Como vemos allí entonces, el amor que es fruto del Espíritu nos lleva a servirnos unos a otros. Nos lleva a buscarnos unos a otros, a ayudarnos unos a otros, a ver unos por otros, a cuidarnos, a exhortarnos, a reprendernos con amor, a animarnos unos a otros, a aconsejarnos unos a otros, a consolarnos unos a otros. Así pues, el amor cristiano es la disposición de sacrificarnos a nosotros mismos, sacrificar nuestra comodidad, nuestra conveniencia, nuestro tiempo, nuestros intereses, nuestros deseos, nuestros privilegios, nuestros recursos para servir, para hacer bien a nuestros hermanos en Cristo. Así que entonces el Espíritu Santo, el amor del Espíritu Santo te lleva a considerar a la otra persona como más importante que a ti mismo. Y a no buscar solamente tus propios intereses personales. Ese amor es muy distinto entonces al amor que nosotros vemos en la gente del mundo. Que, dicho sea de paso, no es más que un resultado de la gracia general de Dios sobre este mundo. Pero el amor que tiene la gente de este mundo es un amor limitado. Jesús nos enseña en Lucas 6, versículo 32 al 35, al 36, la gran diferencia, abismal diferencia entre el amor que este mundo conoce y el amor que el Espíritu Santo de Dios produce en los cristianos genuinos. Nos dice, si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo.
Si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Ahora bien, antes bien, amen a sus enemigos. ¡Qué gran diferencia! Amen a sus enemigos. Y hagan bien. Y presten no esperando nada a cambio, y su recompensa será grande. Y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. ¿Te das cuenta? No es un amor natural, ¿ves? Es un amor sobrenatural. Es un amor que no está en nosotros. Es un amor que solamente el Espíritu de Dios puede producir. Para amar a mi enemigo, para orar por el que me hace daño, eso no es natural. Y es por eso que Gálatas 6:10 nos ordena que así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Pero no solamente eso, sino que el amor, que es fruto del Espíritu, también se muestra en un afecto fraternal. Dijimos, no solamente es sentimiento, pero sí incluye sentimientos. Observa cómo el apóstol Pablo nos dice en Romanos 12, versículos 9 y 10, nos dice: el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno, sean afectuosos. Sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. Como vemos allí, nuestro amor por los hermanos no solamente debe traducirse en acciones, sino también debe ser un amor, dice allí, afectuoso. Un amor afectuoso, un amor entrañable, como el cariño que existe normalmente entre los miembros de una familia. Así debe de ser. Efesios 4:2 nos enseña que el amor, que es fruto del Espíritu, nos capacita, fíjate bien, para soportarnos unos a otros. En la iglesia hay hermanos difíciles. ¿Sí? Hay hermanos difíciles. Y el amor de Dios nos capacita para soportarnos, no en el sentido de decir, ya no te soporto, no, en el sentido de tolerarnos, de entender que somos diferentes y de apreciar esas diferencias y de tratar de entender que somos diferentes y que esas diferencias nos enriquecen y que esas diferencias, a través de esas diferencias, Dios está puliéndonos unos a otros mientras interactuamos unos con otros. Como dice Proverbios, ¿no es cierto? El hierro se aguza con fierro, se afila con hierro. Y así un hermano afila a otro hermano. Así que no es casualidad que Dios te haya puesto en una iglesia con hermanos que dices, ay, ese hermano, ¿cómo me cuesta trabajo? Dale gracias a Dios. Porque Dios te está puliendo. Porque Dios te está forjando. Y ten por seguro que ese hermano también a través de ti. De igual manera, el amor, que es fruto del Espíritu, nos capacita, fíjate bien, para perdonarnos unos a otros. Y para no aferrarnos a las fallas y a los errores y a los pecados de unos y otros. El apóstol Pablo nos dice que el amor no hace mal al prójimo. Eso es cierto. Pero muchas veces, aún sin querer y sin darnos cuenta, le hacemos mal al prójimo. Lastimamos a un hermano. Sin querer dijimos algo que no debíamos haber dicho. Hicimos algo que no debimos haber hecho. Pero el apóstol Pedro nos dice en su primera carta, capítulo 4, versículo 8, dice, sobre todo sean fervientes en su amor, los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Hermanos, si Cristo nos ha perdonado a nosotros, ¿quiénes somos nosotros para retener lo que alguien más nos ha hecho? Es mucho más grande lo que tú le hiciste a Cristo. Y Cristo te perdonó a ti. Y hay quien dice, bueno, pero ese era Cristo. Pues Cristo te ordena que perdones. Es más, Él te dice, si tú no perdonas a tu hermano sus ofensas, o a tu prójimo sus ofensas, Dios tampoco te va a perdonar a ti las tuyas.
El amor nos capacita para perdonarnos unos a otros. No solamente eso, el amor produce unidad. Colosenses 3:14 nos dice, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. El amor es el vínculo de la unidad. Una iglesia donde hay unidad, una iglesia donde hay división, es una iglesia donde no hay amor. El amor que es fruto del Espíritu es lo que mantiene a la iglesia unida, sin enemistades, sin divisiones y sin discordias. Fíjate bien, aun cuando esa iglesia está compuesta por miembros imperfectos. La gente está esperando que la unidad se produzca cuando todo el mundo está funcionando como Dios dice que debe funcionar. Por favor, vete al espejo. Ni tú ni yo estamos funcionando como debiéramos estar funcionando. Así que es una iglesia, las iglesias están llenas de personas imperfectas. Y por lo tanto necesitamos ese amor de Dios para poder soportarnos unos a otros, entender que tenemos fallas unos a otros, perdonarnos unos a otros y ayudarnos unos a otros a seguir avanzando y seguir creciendo. Y ese amor que es fruto del Espíritu, fíjate bien, debe abundar más y más en nosotros. Nadie de nosotros hemos llegado a la clase de amor a la que debemos llegar. Nadie. Y lo mismo sucede con el resto del fruto del Espíritu, de los componentes del fruto del Espíritu. No digas, ese ya lo dominé, ahora voy con el siguiente. Ay, por favor. Tenemos que ir trabajando en todos esos componentes de manera simultánea, de manera que sigamos creciendo en ellos. Y lo mismo sucede con el amor. De hecho, Filipenses 1, fíjate bien. La voluntad de Dios es que nuestro amor abunde más y más. Filipenses 1, versículos 9 y 10, nos dice el apóstol Pablo, y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más, en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor. ¿Cuántas veces le pides al Señor, Señor, ayúdame a abundar más y más en amor? El Señor también dijo en 1 Tesalonicenses 3:12 que el Señor los haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos. ¿Quién? Que el Señor. Que el Señor los haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos. Y de nuevo en el capítulo 4, versículos 9 y 10, dice, en cuanto al amor fraternal, les instamos, hermanos, a que abunden en ello más y más. ¿Te das cuenta cómo operan, aún sin que nosotros entendamos cómo, la obra del Espíritu en nosotros y nuestra responsabilidad? No es, Espíritu Santo, prodúcelo en mí. Oye, pues es que no lo has producido en mí. Ok, tú le pides que lo produzca en ti y tú te esfuerzas en caminar en amor hacia los hermanos. Y no solamente eso, sino que en Hebreos 10, 24 nos dice, consideremos, fíjate bien, considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor. ¿Dice considera? ¿Qué dice? Considerémonos plural. Eso quiere decir una cosa. Si tú dices, esta es una tarea exclusivamente individual, individualista, no lo vas a lograr. Necesitamos a la iglesia para poder crecer en el fruto del Espíritu. Necesitamos de otros. Y necesitamos, fíjate bien, que el hermano que está a nuestro lado nos importe. Porque dice allí, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor. Tenemos que ayudarnos. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Es que debemos orar que el Señor nos haga crecer en amor, pero debemos animarnos unos a otros a crecer en el amor, siguiendo la dirección del Espíritu, bajo el poder del Espíritu. Pero debemos tener cuidado de que nuestro amor, que no solamente se traduce en acciones, en servicio unos por otros, en interés unos por otros,
que no solamente se traduce en el afecto fraternal que debemos mostrar unos a otros, debemos tener cuidado de que nuestro amor sea puro y santo, esforzándonos por vivir en obediencia a la verdad. Porque el apóstol Pedro nos dice en su primera carta, capítulo 1, versículo 22, nos advierte, puesto que en obediencia a la verdad, ustedes han purificado sus almas. ¿Cómo purificaron sus almas? En obediencia a la verdad. Han purificado sus almas, ¿para qué? Para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Te das cuenta? Debemos amarnos, pero nuestro amor debe proceder de un corazón puro que es obediente a la verdad del Evangelio. De tal manera que veamos a los hermanos y a las hermanas de una manera correcta, con toda pureza, con santidad. Nuestro amor debe proceder de un corazón puro, de manera que nuestro amor sea puro, sea santo, y ese amor puro se logra en la medida en que vivamos en obediencia a la verdad de la palabra de Dios. No puede ser de otra manera. Así que entonces debemos andar en amor. Un amor que se traduce en acciones, un amor que es entrañable, que es fraternal. Y el apóstol Pablo nos da otras características acerca del amor en 1 Corintios 13. Versículos 4 al 8 nos dice, el amor es paciente, paciente. Es bondadoso. El amor no tiene envidias. El amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Así que entonces debemos buscar que así sea nuestro amor. Debemos sacar de nuestra Biblia ese pasaje en 1 Corintios 13 y hacer una lista y examinar continuamente el amor que nosotros mostramos a los miembros de nuestra familia, el amor que nosotros mostramos a nuestra familia de la fe, el amor que nosotros mostramos al hermano y a la hermana que es difícil de soportar. Y debemos decir, ok, ¿cómo me porté hoy? ¿Paciente? ¿Fui bondadoso? ¿Humilde? ¿Decoroso? ¿Sacrificado? ¿Pacífico? ¿Perdonador? ¿Sufrido? ¿Positivo? De tal manera que continuamente estemos diciendo, tengo que crecer aún. Y tengo que crecer aún. Y tengo que crecer aún. Pero ¿cómo crecemos en esa clase de amor? Y con eso voy a concluir. ¿Cómo crecemos? Porque digo, reconocemos que necesitamos crecer, ¿no? Pero ¿cómo le hacemos? Número 1. Dijimos nosotros, viviendo en comunión con Cristo. No puedes hacerlo sin vivir en comunión con Cristo. Si no tienes tiempo para vivir en comunión con Cristo, ya desde ahí, olvídalo. Imposible. Si estás muy ocupado, muy ocupada con las tareas de cada día, olvídalo. No nada más no vas a poder crecer en amor, no vas a andar en amor y no vas a producir nada que no sea lo que tú en tu carne puedes producir, y lo único que puedes producir son las obras de la carne que ya vimos. Entonces, ¿quieres crecer en amor? Necesitas hacerte la disciplina de vivir en comunión con Cristo. Y eso significa vivir en comunión con Cristo a través de la palabra. Necesitamos, para crecer en amor, entonces saturar nuestra mente, nuestro corazón con la palabra de Dios y el ejemplo de amor de Cristo, de Dios, a fin de que nuestra mente sea renovada y podamos vestirnos del nuevo hombre que, conforme a la imagen de Cristo, debe buscar amar a nuestros hermanos.
Dios obra a través de su palabra. Así que necesitamos saturarnos de su palabra. En segundo lugar, debemos orar que el Espíritu Santo aplique su palabra a nuestros corazones. No basta con conocerla aquí, no basta con que la leas y que le pongas a tu calendario una palomita. Tenemos que meditar en esa palabra y pedirle, Señor, aplica esto que acabo de leer a mi vida. La Biblia nos enseña que la palabra de Dios es como un espejo, ¿sí? En el que cuando tú lo lees, tú te ves allí. Y tú ves lo profundo de tu corazón allí en lo que lees. No para que digas, sí soy así, bueno, y sigo mi vida. Sino para que en ese momento tú digas, Señor, yo no quiero ser así. Sí es cierto lo que dice aquí, yo soy así. Y yo pienso así de mi vecino. Y yo pienso así de mi esposo. Y yo pienso así de mi esposa. Y yo pienso así de mis padres. Pero no quiero ser así. Así que entonces le pedimos al Espíritu Santo, aplica esta palabra a mi corazón. Y guíame continuamente a mostrar amor a mis hermanos. Y capacítame para crecer en esta clase de amor. Y finalmente, debemos ponerlo en práctica. ¿Sí? Muchos cristianos se quedan en buenas intenciones y dicen, lo voy a hacer. Y luego dice Santiago que se dan la vuelta y se van y luego ya se olvidan de cómo eran. ¿No es cierto? No nada más lo digas, sí, lo voy a hacer, ok, empieza a hacerlo. Quizá en algunas áreas, con algunas personas te costará más trabajo con otras. No importa, sigue haciéndolo. Debemos obedecer los impulsos del Espíritu aprovechando las oportunidades que Él nos dé para mostrar el amor de Dios a los demás de maneras prácticas. Según tengamos oportunidad y conforme a nuestras posibilidades, mientras dependemos de su poder para mostrar su amor. Al final de cuentas, no debemos olvidar que es Dios quien produce en nosotros el que el amor, que es fruto del Espíritu, crezca en nuestros corazones. Solo Él puede capacitarnos para mostrar esa clase de amor desinteresado, sacrificado, práctico, afectuoso, que procede de lo alto, pero lo hace en la medida en que nosotros nos esforzamos, confiando en su poder y aprovechando las oportunidades que el Señor nos da para expresar su amor a los hermanos y a nuestro prójimo. Así que entonces, no le saques la vuelta al hermano que te cuesta trabajo. Di, ok, hoy le voy a mostrar amor y tienes tu lista. Hoy voy a ser paciente con él. Hoy voy a ser bondadoso con él. Y cuando te des la vuelta y digas, Señor, gracias, porque hoy me permitiste crecer y lo quiero seguir haciendo. Que el Señor nos ayude entonces a crecer en mostrar el amor que solamente el Espíritu Santo puede producir en cada uno de nosotros. Señor, te pedimos que tú nos ayudes. Queremos andar en amor. Nos cuesta trabajo, Señor, porque somos por naturaleza egoístas, ególatras, egocéntricos. Queremos un mundo en el que todos sean como nosotros, piensen como nosotros, actúen como nosotros, razonen como nosotros. Señor, pero te damos gracias que ese mundo no existe. Te damos gracias, Señor, porque aún nosotros necesitamos ser moldeados al carácter de Cristo. Y gracias por las oportunidades que tú nos das de ser moldeados a través del carácter imperfecto, pecaminoso de otros hermanos, igual que tú usas nuestro carácter imperfecto y pecaminoso, Señor, para ayudar a otros hermanos a crecer en amor. Ayúdanos, Señor, a vivir pegados a ti, porque separados de ti no podemos hacer nada. Y ayúdanos, Señor, a esforzarnos por aplicar lo que hoy hemos escuchado, Señor, el resto de nuestra vida, para la gloria de tu nombre, Señor. Porque de esta manera todos conocerán que en verdad somos tus discípulos, si nos amamos los unos a los otros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.